Bueno, vamos a dar paso a nuestra segunda mesa redonda del día. Es un tema clave en la economía de Guipúzcoa, el del emprendimiento, porque impulsa la creación de empleo, la diversificación, también la dinamización de la economía local. Guipúzcoa siempre ha sido un territorio favorable para el surgimiento de nuevas empresas, siempre se ha apoyado a quienes buscan crear valor y nuevas soluciones, pero para saber cómo podemos seguir mejorando y promoviendo el emprendimiento, pues contamos con tres invitados de excepción. Está con nosotros Gorka Ugalde, VC Investor de ASO Ventures, Kaixo Gorka, Eider Sánchez, co-founder y CEO de Naru, Kaixo Eider, y José Mari Gallastegui, co-founder y CEO de Normo. Bueno, directamente os pregunto, ¿por qué emprender? Porque nosotros, si no, no tenemos dónde invertir, ¿no? Barriendo para casa, ¿no? No, pero, hombre, yo creo que uniéndolo un poco con la mesa de innovación que hemos tenido antes, porque es, ¿no?, fuente de generación de empresa y, consecuentemente, de empleo y de riqueza en nuestro territorio, ¿no? Entonces, yo creo que crea tejido empresarial, crea riqueza para todos, en un titular. Bueno, Eider, ¿por qué emprender? ¿Cuáles son los motivos que nos pueden llevar a ello? Sí, bueno, por complementar un poco la respuesta, yo creo que en general muchos emprendedores compartimos esa motivación de mejorar algo, de cambiar cómo estábamos haciendo algo, cómo se estaba haciendo, para proponer una nueva alternativa que cambie la manera de hacer o que genere mucho impacto, ¿no? Yo creo que yo al menos esa ha sido mi vivencia y creo que puede ser un motor también potente. ¿Cuáles son tus motivos, José Mari? Yo creo que un poco va en línea de lo que han comentado, es ver una realidad diferente a la actual, ¿no? Y tratar de tener un puente entre lo que tú ves y la realidad actual. Entonces yo creo que el factor creativo también es importante, que en muchas otras profesiones quizá no se da tanto, y ser emprendedor hace que puedas construir una realidad nueva, ¿no? Y yo creo que esa ambición también pues nutre mucho a los emprendedores. Dicho así suena súper bonito, ¿no? Tenemos una realidad, tengo una idea, vamos a cambiarla. Entiendo que ese proceso es muy complicado, hay que dar muchos pasos. Hace frío en el emprendimiento, es difícil empezar de cero, como quien dice. Cualquiera de los tres. Sí, que comente los emprendedores, sí. Luego complemento. Lo del frío, yo creo que es una buena metáfora, ¿no? Creo que emprender es muy solitario en general y a su vez estás todo el tiempo acompañado. Entonces es como un proceso duro. Puede ser que hace frío, pero te tienes que vestir una ropa apropiada para poder salir adelante. Entonces, al final, es una serie de... Es como un camino, ¿no?, donde hay unos baches y tienes que ir resolviendo y superando negativas y, en definitiva, pues abrigándote bien en cada punto de la bajada de temperatura para poder seguir adelante. Sí, pues a eso que decía Eider añadiría que también el motivo es importante, porque hace mucho frío y el frío te paraliza si las razones por las que estás emprendiendo son incorrectas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante estar emprendiendo por las razones correctas, porque es lo que te puede hacer que incluso si no llevas la ropa suficiente, ¿no?, digas, oye, pues voy a seguir caminando y no me paralizo, no me quedo congelado en el camino. Gorka. Yo creo que nosotros intentamos dar calor, ¿no?, dentro de la metáfora, ¿no? Y en nuestro caso, no solo con la inversión, sino con el acompañamiento, ¿no?, que yo creo que es esa la parte importante. Aquí un factor clave desde nuestro punto de vista es sobre todo esa motivación personal para en los momentos de dificultad, ¿no?, que se pueda seguir adelante, ¿no? Y es algo que nosotros nos fijamos muchísimo y va mucho en las personas. Y es la convicción de que realmente estás cambiando algo y que te apetece cambiarlo, ¿no? Y realmente eso es lo que te hace que cualquier bache tengas ganas de superarlo y al final lo consigas, ¿no? Porque casi siempre se buscan soluciones creativas para seguir adelante y que las pequeñas piedras en el camino no sean motivo de parar, ¿no? Para situaros un poquito mejor, sí que me gustaría brevemente comentar, vuestras organizaciones, a qué se dedican, vuestras empresas. En tu caso, ASO Ventures, sí. Sois una sociedad de capital de riesgo vasca y privada y el objetivo es invertir en startups y también en pymes con proyectos de crecimiento. Vosotros dais calor, como has dicho. Eso es. Nosotros
ayudamos con capital y después, bueno, estamos cerca de las compañías en el día a día de la gestión. Pues eso, para intentar sobre todo ayudarles a crecer y que sean competitivas pues a medio o largo plazo, pues o bien desarrollando tecnología específica o bien cogiendo cierto volumen para que ¿no? puedan generar sus propios recursos para poder seguir adelante. Aider, en Nalu también desarrolláis tecnología a través de innovación, a través de inteligencia artificial también, bueno, contribuís a la biomedicina del presente y del futuro. Sí, eso es. Nos dedicamos sobre todo a la oncología y lo que hacemos es desarrollar tecnología de inteligencia artificial para mejorar los resultados con pacientes, reducir los costes para sistemas hospitalarios, reducir sobrecarga para profesionales clínicos y reducir también los tiempos de inversión de la industria farmacéutica. Y bueno, desarrollamos una tecnología muy innovadora que cambia un poco la manera de trabajar en la medicina y bueno, un poco disruptiva, ¿no? en cuanto a eso. Ese fue el cambio que nos motivó y sobre todo el impacto que podemos generar en pacientes y en el resto de agentes. En el caso de Normo, José Mari, bueno, son buzones inteligentes para recepción y devolución de paquetería. Yo los he probado y la verdad es que funciona muy bien. Cuéntanos. Exacto, sí, bueno, vemos que bueno, el comercio online ha subido mucho, los envíos a casa están subiendo y la infraestructura tecnológica que tenemos no son más que buzones postales para recibir cartas, ¿no? Y eso pues se reciben cada vez menos y lo que recibimos mucho son paquetes. Y esto tiene consecuencias, bueno, estamos totalmente saturados y lo que habilitamos es una tecnología para poder recibir los paquetes a la primera sin que tengas que estar en casa y ahorrarnos todos los problemas que de ello derivan. A la hora de emprender, por vuestra experiencia, por lo que habéis visto, ¿es mejor emprender acompañado, con socios, o se puede hacer solo también? Yo creo que un poco al punto que decía Aider, nunca lo haces solo, o sea, incluso si eres fundador único o lo que sea, siempre estás acompañado de inversores, de equipo. Y yo creo que es clave estar acompañado de la mejor gente posible porque el camino es muy solitario y es altamente improbable que seas capaz de dar respuestas a todas las incógnitas que te van a surgir de manera autónoma. Así que esa narrativa del emprendedor solitario y tal, no me la creo demasiado. Yo tampoco. Sí, yo creo que al final el poder de la compañía, el poder de diferentes personas, ojos, cabezas, también momentos de capacidad de mantener la motivación, se multiplican si vas en equipo. Entonces el equipo es una parte clave. Entonces igual la idea emprendedora la puede empezar una persona o dos personas, pero enfocarse en generar un equipo fuerte creo que es una de las principales prioridades que tienen que tener los emprendedores para llevar al éxito las ideas. Al final, el proceso de emprendizaje es difícil en muchos aspectos y hacen falta todo tipo de capacidades diferentes, técnicas de entender el mercado, de empatizar con clientes, con la situación, de afrontar cambios. Pues hay veces que todo va de una manera y hay una crisis mundial por una guerra y resulta que en tu sector es afectado. Tienes que cambiar, responder. El emprendizaje es eso, pero todas las semanas. Siempre hay algo que ocurre. También a nivel de financiación siempre se anda más justo, o al principio, o siempre se está validando el modelo, generando, creciendo, etcétera. O sea, el momento de emprendizaje de cuando no hay nada a crear algo es un momento de mucho crecimiento y hace falta muchas capacidades complementarias de equipos, de gente que van a aportar más. Entonces, emprender solo, pues yo creo que, bueno, aunque pueda tener sus beneficios, creo que puede ser mucho más beneficioso emprender en equipo y sobre todo pensando en crecer ese equipo para cubrir todas las necesidades de ese proyecto emprendedor. Gorka, cuando apoyáis startups, proyectos pymes, la mayoría entiendo que están formadas por equipos de personas, ¿no? Aunque también habrá luego solitarios, pero entiendo que lo que dicen José Mari y Aider también lo corroboras. Sí, o sea, aunque haya un fundador único, sí que es verdad que la clave es que ese fundador único o el equipo fundadores, en este caso, primero sea capaz de atraer ese talento que le va a complementar. O sea, el fundador llevará el timón,
pero después necesita un equipo para que ese barco pueda navegar, ¿no? El conductor de Fórmula 1 es el que mueve el volante, pero detrás de eso, ¿cuántas personas hay, ¿no? ¿Cuántos ingenieros? ¿Cuántas personas específicas en evaluar el desgaste de las ruedas que lleva, ¿no? Todo eso es súper importante. Entonces, sobre todo, la visión y capacidad y convicción y de atraer talento del equipo fundador, bien sea una persona o un grupo de personas, es súper importante, ¿no? Y yo creo que eso al final es lo que abre camino para después que el entorno que le acompaña también aporte, ¿no? Aquí yo creo que no solo el equipo interno, sino también después el entorno en el que operas, ¿no? Desde instituciones públicas, dependiendo de en qué territorio estés, a qué mercados te diriges, hasta empresas, proveedores, ¿no? Todas las empresas que están en tu cadena de valor. Esas relaciones son al final lo que construye una empresa de verdad, ¿no? Y es lo que construyen realmente algo que genera una ventaja competitiva respecto a cualquier otra. Hasta que se crea una empresa de verdad, como dice Gorka, entiendo que el proceso es largo. ¿Cómo es? Para alguien que desde fuera dice, pues qué bien funciona esta aplicación o qué idea más buena ha tenido y qué bien la han desarrollado. Hasta llegar ahí. Yo creo que empieza con una ilusión de primeras y un poco de inconformismo con la realidad, y luego ya es más que planificarlo demasiado. Yo creo que es cuestión de ir dando pasos y hacer mucho prueba-error para obtener las respuestas que hay que ser muy humilde y decir probablemente no me sé contestar las incógnitas que estoy viendo, y lo que hago es testear y que el mercado y la gente me dé las respuestas. Y ir poco a poco en ese camino, controlando los riesgos y manteniendo la ambición. O sea, manteniendo la ambición en el camino, hasta aquí es donde quiero llegar, y dando pasos en ese camino. Esos primeros pasos entiendo que también te llevan a buscar una financiación, una ayuda, ¿no? Porque tú tienes la idea y necesitas que alguien te la compre. Sí. El que mejor financia las empresas son los clientes, eso para empezar. Eso lo primero, ¿eh? Sí. Pero sí que es verdad que en los inicios, ¿no? A veces hace falta, ¿no? Un impulso. Ahí es desde EASO Ventures y Stellum Capital donde intentamos sobre todo entrar. Pero siempre acompañado, vuelvo a las personas porque creo que es la parte también importante de realmente un equipo que tenga la energía suficiente como para tirar del carro, ¿no? Las principales dificultades que uno se encuentra en el camino, ¿cuáles son? Porque él sueña, tiene la ilusión y después te encuentras con la realidad. ¿Y ahí qué encuentra un emprendedor? Bueno, yo creo que las dificultades son variadas, de todo tipo. Emprender en sí es un proceso de hacer frente a todas esas dificultades. O sea, de hecho, emprender es un camino de continuas negativas, ¿no? Porque tú partes de una solución, partes de identificar una necesidad, que esa es la clave, que no siempre es una tarea fácil y muchas veces va a ser un proceso donde se va a pivotar un poco sobre realmente cuál es mi necesidad. Es muy importante encontrar una necesidad que solucionas mejor que la competencia para que realmente te asegures de que hay un mercado dispuesto a pagar por tu solución. Entonces, en todo ese proceso, conseguir la financiación puede ser un reto que muchas veces es importante y es clave, pero no hay que olvidar todo lo demás, porque en el fondo la financiación va para hacer ese otro camino. Yo creo que es importante poner el foco ahí y tener la resistencia mental de asumir que va a ser un camino de negativas, que la negativa es parte de ese camino y que uno tiene que ser fuerte para disfrutar de ese camino de negativas, que en el fondo es el proceso, ¿no? Y poder hacerlo también con buen humor y con ganas y manteniendo esa motivación. Sí, yo creo que dicho lo cual, o sea, todo es un camino de inconvenientes o de obstáculos, ¿no? Pero creo que sí que hay algunos obstáculos que se pueden minimizar y al emprendedor le ayuda mucho no tener que preocuparse tanto por algunas cosas que podrían estar solventadas, ¿no? Y en ese sentido, pues estoy hablando de financiaciones iniciales, que aquí afortunadamente existe financiación institucional, luego la parte de capital riesgo también, el tema burocrático, o sea, todas esas incógnitas o dificultades que pueden subsanarse desde el exterior
claro, eso te ayuda mucho, porque es que al final te ayuda a enfocarte en lo que de verdad solo tú puedes resolver. Y cualquier paso que demos en ese sentido yo creo que es bienvenido y facilitará mucho que se cree y se emprenda más en nuestro territorio. ¿Quieres algo añadir, Urka? Totalmente de acuerdo. Una vez se consigue lanzar el producto, la idea, escalar en el negocio, es más difícil. Si funciona, va como la seda. Entiendo que habrá casos de todo tipo, pero... Sí, yo creo que depende del sector, pero son retos diferentes. Sí. Siempre se habla del 0 al millón, ¿no? Como primera etapa. En un SaaS se habla del millón de ARR, igual en facturación, pues algo más, ¿no? De llegar sobre todo a esa atracción inicial, donde normalmente ya tienes unas métricas suficientes como para que la empresa sobreviva con los recursos iniciales, ¿no? Como para tener una estructura suficiente. Y después el siguiente reto es crecer a partir de ahí, ¿no? Pero son retos bastante diferentes. Normalmente retos donde nosotros siempre solemos decir que cuando se da una venta en tu compañía en la que tú no has intervenido ¿no? en ningún punto del proceso, ¿no? Eso es el siguiente reto, que al final no es lo mismo que esos primeros clientes donde normalmente al principio siempre es el propio emprendedor el que los consigue, ¿no? Entonces, seguramente al principio, pues la primera fase está más centrada en buscar qué tipo de producto o solución realmente encaja con el mercado, y en la segunda, ¿no? Pues cómo o ampliar esa gama de productos o servicios, o bien cómo mejorarlo o eficientarlo o escalarlo, pero ya desde un punto de vista más comercial o de canal de venta, ¿no? De go-to-market. ¿Lo veis así? Yo creo, sí. Bueno, dale ya. Sí. Al punto que decía Gorka, al final, cuando vas a escalar algo ya tienes de alguna manera una respuesta positiva del mercado, así que entiendo que eso también facilita las cosas, y es un poco pues ajustar las operaciones para poder satisfacer esa demanda que ya la tienes. Al principio la incógnita es, ¿tengo demanda de verdad o qué tengo que ajustar para que haya demanda para esto, ¿no? Entonces la incógnita es diferente. A mí aquí me parece importante enfocarse en el que son momentos diferentes que requieren de capacidades diferentes. Entonces, los equipos también tienen que crecer y tienen que incorporar esas capacidades para poder hacerlo. O sea, eso de que cuando ya la venta la hace otro no es tan inmediato, porque eso implica haber generado una estructura dentro, pues unos procedimientos internos, generar de cuando no hay nada a generar realmente una serie de estructura para un equipo entero, para que funcione de manera independiente, tenga un rumbo, sepa cómo funcionar internamente, mecanismos, o sea, todo lo que tiene cualquier empresa normal, solo que en una startup pues no había nada y se genera, ¿no? Entonces, el generar eso hay que trabajarlo y tiene que ser también un objetivo claro para poder llegar a ser ya una empresa consolidada, una empresa normal. ¿Cómo son esas relaciones con los que se conoce como business angels, con los inversores? ¿Cuáles son las claves de esas relaciones? No sé por qué respondan. Bueno, a mí me parece que una de las partes clave es la confianza. Al final va a haber un apoyo en diferentes niveles. Una parte va a ser el financiero y luego habrá otro tipo de apoyo relacional, de contactos, de más una parte estratégica o lo que corresponda en cada caso, pero todo se va a basar en una confianza entre personas. Entonces creo que esa es la parte clave a trabajar. Sí, y un poco... Yo creo que la confianza va asociada con la transparencia también, ¿no? Al final tú lo que vendes es una visión y lo que tratas de conseguir es que el inversor pues confíe en esa visión, pero evidentemente es consciente de que probablemente estés muy lejos de esa visión, ¿no? Entonces, ser transparente en los retos que tienes por delante, porque al final el inversor lo que va a querer es ayudarte. Y probablemente puede influir más de lo que piensas en determinadas cosas, ¿no? Entonces, ser transparente con los problemas que te estás encontrando y oye, pues toda ayuda es bienvenida. O sea, que tampoco hay que vender la moto demasiado, ¿no? Yo creo que la visión la tienes que vender, pero no la realidad, porque es que tampoco, o sea,
yo creo que existe objetividad sobre cuál es la realidad. Y creo que esa percepción atrofiada que solemos tener los emprendedores de, joder, es que yo me lo creo, es positivo, pero más por el punto que decía Gorka de, oye, tiene la convicción para poder hacer el camino y recorrerlo hasta allí, más que sea una realidad, porque normalmente no lo es en un inicio. El emprendedor nace, se hace... Hay gente que siempre tiene ideas, ¿no? Que parece que tiene un don innato, pero se puede aprender también a ser emprendedor. Pues se puede, no sé, educar también a las personas, a esos jóvenes que, no tan jóvenes, a que detecten las necesidades que puede tener el mercado. Es que yo creo que encima se puede emprender de diferentes maneras, ¿eh? O sea, se puede emprender desde las instituciones, se puede emprender desde dentro de las pymes, dentro de las empresas, dentro de las corporaciones grandes o de manera individual. O sea, al final es crear una disrupción o hacer las cosas de diferente manera de la que se hacían antes, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas maneras de hacerlo. Sí que es verdad que yo creo que hay que tener un poco un carácter un poco diferente, no sé si atrevido, a veces incluso suicida, no lo sé, para hacerlo. Yo creo que es un poco el patrón que nosotros vemos y realmente, fíjate que a veces, incluso desde el punto de vista de un fondo como nosotros, a veces es el motivo de no apoyar diferentes iniciativas porque realmente no ves esa madera, ¿no?, que hay que tener para emprender, que básicamente se resume en lo que venimos diciendo, es en esa capacidad de asumir bien los noes, de tirar adelante, de darle la vuelta, ¿no?, a situaciones adversas, etcétera, ¿no? ¿Os identificáis en ese perfil? Sí. Supongo. A mí muchas veces me preguntan si el espíritu emprendedor, o sea, si naces con ello. Y yo creo que no. O sea, espíritu emprendedor hay que tener, ¿no? Tienes que tener ganas de echarte un poco a la piscina y seguir para adelante. Pero en realidad es algo, o sea, la creatividad se puede trabajar, la innovación se puede trabajar, la manera de ver cosas diferentes se puede trabajar. O sea, yo sí que creo que hay muchas cosas, muchas capacidades que acompañan a un emprendedor que son capacidades que se pueden trabajar. Es verdad que igual es muy importante trabajarlas desde la niñez, ¿no? Para que sean parte de tu personalidad. Pero yo creo que tenemos que hacer una reflexión, pues por ejemplo como territorio, para ver si realmente estamos trabajando esas capacidades y estamos trabajando esa cultura emprendedora desde los más pequeños, porque esa va a ser un poco la diferencia a que cuando sean adultos haya más personas con ese espíritu emprendedor que quieran emprender. Yo ahí sí que creo que nos hace falta hacer una reflexión sobre cuál es un poco, bueno, la cultura que estamos trasladando en este momento. Sí, 100% de acuerdo. Yo creo que, o sea, no conozco ningún emprendedor que sea pesimista, por ejemplo. O sea, probablemente tienes que ser optimista para ser emprendedor. Y luego yo creo que un factor clave es también el inconformismo. O sea, es que tienes que ser muy inconformista con la realidad actual. Y un poco al punto que siempre vendemos, ¿no? En Euskadi tenemos la fortuna de vender, de vivir muy bien. Y eso a veces me da la sensación de que va asociado a cierto conformismo, a decir, bueno, pues joder, es que está bien y es una suerte decir esto, pero joder, también necesitamos emprendedores, necesitamos gente inconformista que cree la realidad del futuro, y yo creo que en ese sentido pues hay que educar y hacer que seamos eso, cada vez más inconformistas y digamos, esto puede seguir mejorando a pesar de que lo que tenemos es bueno y somos unos afortunados, ¿no? Es muy interesante esto que estáis planteando y precisamente quiero hacer hincapié ahí. No sé si creéis que tenemos en Guipúzcoa un ecosistema de emprendimiento fuerte o hay que potenciarlo y hay que mejorarlo. Pues mira, yo creo que comparándonos, por ejemplo, con Estados Unidos, que yo he estado en Canadá, José María ha estado en Estados Unidos también, y no sé si ha estado por allí, pero sí que es verdad que a nivel de mentalidad hay una diferencia muy grande. Y seguramente aquí, cuando la gente sale de las universidades, no sé si el objetivo a corto plazo, pero a largo plazo puede ser el incorporarse a una empresa de las grandes que tenemos en nuestro entorno y vivir tranquilamente. Seguramente si cogiéramos los datos del ratio de las personas que se plantean emprender cuando salen de la universidad en Estados Unidos, sea mucho más grande por un tema cultural, ¿no? De que ellos tienen mucho más arraigado el hecho de
oye, yo realmente quiero comerme el mundo y quiero realmente crear algo nuevo, ¿no? Ahí yo creo que al final, fíjate, puede ser un mal de realmente las oportunidades que podamos tener en el territorio, y sí que puede ser algo que se pueda trabajar, sobre todo haciendo conocedores, ¿no?, a las personas desde un estadio inicial de que hay alternativas a incorporarse en una compañía, de tener un salario, estar en nómina y ya está, ¿no? ¿Cómo veis la situación del territorio vosotros? Sí, por complementar un poco, comentar otro aspecto, y yo sí que creo que a su vez, o sea, creo que hay mucho trabajo para hacer, sobre todo a nivel de cultura, ¿no?, de emprendizaje en general, pero sí que si miramos también el territorio hay un apoyo, hay una motivación del territorio también por emprender. Sí que hay un apoyo, por ejemplo, institucional, sobre todo para las fases iniciales de las empresas. Creo que hay que hacer, bueno, un hincapié también en ampliar el apoyo o los mecanismos que hay de apoyo para unas fases ya un poco posteriores de esas nuevas empresas, pues, por ejemplo, con atracción también de capital privado, otra serie de cuestiones. Creo que es importante ponerlas en la agenda. Pero bueno, creo que como objetivo, o sea, sí creo que hay una motivación del territorio, y bueno, tenemos que hacer una reflexión para ver ya no dentro de 5 años dónde vamos a estar, sino dentro de 20 años, ¿no?, cómo queremos que sea el emprendizaje en Guipúzcoa. Ese contraste del que nos hablaba Gorka José Mari, ¿lo has vivido en primera persona? 100%. O sea, yo creo que ahí en Estados Unidos, en los países anglosajones, ¿no?, la gente es probablemente más inconformista, y también son muy optimistas, llevan un optimismo de serie, que es al final lo que les da gasolina para poder cambiar la realidad. Pero añadiría una cosa que sí que creo que nos hace singulares y que quizá ahí tanto no tienen. Yo creo que aquí existe un perfil de emprendedor que también tiene cierta vocación social y que tenemos mucho arraigo por el territorio. Y yo creo que eso te da una motivación adicional, ¿no? O sea, no lo estoy haciendo solamente por mí, lo estoy haciendo por intentar cambiar Euskadi, ¿no? Y yo creo que podemos hacer más hincapié también en eso, porque, joder, las empresas tractoras del territorio las conocemos todos y hacen una labor, pues en comparación inmensa con respecto a lo que hacemos cualquier emprendedor en fases iniciales, ¿no? Pero lo que queremos construir es la realidad del futuro. Y voy un poco a eso, ¿no? Inconformismo con lo actual. Y joder, apoyemos a la gente que vaya a construir la Guipúzcoa y la Euskadi del futuro. ¿Cómo se puede potenciar ese emprendimiento? Mira, yo creo que, o sea, los emprendedores, hemos comentado, es importante. Capital, semilla después, o sea, tanto público como privado es importante. Creo que el reto más grande nosotros lo percibimos sobre todo en que las empresas tractoras de las que estamos hablando se animen a ser clientes y apoyar a las startups, y después se animen a incorporar en sus agendas la posibilidad de crecer de la mano comprando estas compañías. O sea, creo que aquí sí que estamos muy lejos respecto a otros países. Estados Unidos seguro, Europa también. Ayer hablaba con un emprendedor que está emprendiendo en un ámbito del market research, haciendo una plataforma tecnológica. Me comentaba que Nielsen en los últimos 2 años ha comprado 32 compañías para complementar su actividad. Creo que aquí todavía cuesta esto, o sea, cuesta animarse a hacer un crecimiento inorgánico mediante M&A. Creo que en la cultura, ¿no?, es más fácil o se piensa, ¿no?, como una primera vía el hecho de desarrollarlo internamente, y creo que primero el empezar a trabajar con startups hay que quitarse los miedos desde las empresas de nuestro entorno, porque al final nos ayuda a todos, y después quitarse el miedo incluso a dar un paso siguiente, y es en innovar, incorporando a estas compañías dentro de las organizaciones, comprándolas o haciendo joint ventures. Hay mil maneras de hacerlo. Aquí creo que todavía estamos lejos. ¿Cuál es vuestro punto de vista? Yo creo que estoy súper de acuerdo, y añadiría un matiz, que es que no solo en las empresas privadas se da esto, sino también en las empresas públicas, que es al final uno de los mayores empleadores que tenemos en el sector y mueve una actividad económica bestial, ¿no? Y me atrevo a decir que en el caso de IDER también aplicará, pero las empresas, las startups que tienen relación con el sector público, yo creo que el sector público debería tener cierta
cierta voluntad para poder trabajar con startups y no dar o no minimizar la influencia que el sector público, la contratación del sector público pueda tener en las empresas del entorno, que al final es girar la rueda otra vez, ¿no? Apoyar a las empresas del entorno para que generen empleo y este empleo pueda generar pues, la sociedad de bienestar de la que todos estamos muy orgullosos, ¿no? Pero yo no descartaría esa influencia que el sector público puede tener en el trabajo con empresas de nueva creación. Sí. Bueno, estoy de acuerdo con ambos y bueno, en nuestro caso que trabajamos para el sector sanitario, pues sobre todo es clave, ¿no? También el apoyo del sistema sanitario para las empresas también del sector salud, pues es clave. Entonces muchas veces sí que resulta difícil como startup poder entrar a que te compre el sistema sanitario y sí que creo que es algo, por lo menos para el emprendimiento en el sector de la sanidad, creo que sí que es importante trabajar porque en otras regiones esa colaboración directa entre el emprendimiento local y los sistemas sanitarios locales ya está muy trabajada desde hace años, aquí no tanto y eso al final al sector de aquí nos deja en peores condiciones frente a la competencia, ¿no? Ya para ir finalizando, no sé qué recomendación le haríais a un emprendedor, a una emprendedora que esté dando sus primeros pasos o que por lo menos tenga la duda, ¿no? De tal vez sí, tal vez no. ¿Qué le diríais? Entiendo que va a ser un mensaje optimista porque sois optimistas por naturaleza. Y Hombre, ¿qué le diríais? Yo sobre todo le diría que primero que se anime realmente si lo tiene claro. O sea, creo que tampoco es bueno animar a la gente a aventurarse en algo que no tenga claro y que no tenga una voluntad clara de realmente cambiar las cosas y de poder y de estar realmente sacrificado y comprometido a desarrollar una empresa con todas las implicaciones que tiene. Pero si eso está claro, vamos, le animaría sobre todo a hacerlo y si es aquí, sobre todo a informarse de realmente todas las ayudas que hay, tanto del sector público como también de inversión por la parte privada, que creo que en comparativa con otras regiones en España, creo que estamos bien. Y yo creo que en esas fases iniciales, vamos, le animaría a hacerlo sin ninguna duda. Desde vuestra experiencia. Yo creo que hablar con otros emprendedores que ya hayan recorrido el camino unos años antes que tú. Normalmente todos estamos súper disponibles y encantados de poder dar aportar nuestro pequeño granito de arena a la gente que va a hacer el mismo camino. Y luego al punto que decía Gorka, también que los emprendedores se cubran un poco los riesgos, porque yo creo que también la idea esa de salir de la universidad, dejo todo, monto mi propia compañía y, joder, pues igual al cuarto año en el que ves que las cosas no van, pues el riesgo es mayúsculo, ¿no? Entonces, pues si vas a trabajar en algún sitio, tener un poco un cierto roadmap diciendo, bueno, trabajo en un sitio, ya tengo cierto currículum, incluso si he trabajado un año, pero ya controlo el riesgo de si, oye, si no sale bien lo que estoy haciendo, pues porque si no, la presión que te puede ejercer ese riesgo que estás tomando, pues puede llegar a paralizarte, ¿no? Entonces, controlar el riesgo creo que es parte importante del camino también. Buen consejo. A mí me parece importante, como decía él, hablar con mucha gente, contrastar cosas, pedir consejo. Creo que es una de las partes más importantes, sobre todo en el inicio. Y luego yo diría que igual 2 palabras. Constancia, no van a ser 2, van a ser 3, y buen humor. Buen humor. Sí. Corroboro. Bueno, pues nos quedamos con esos consejos que me parecen súper válidos. La verdad es que ha sido un gusto escucharos a los 3, Gorka Ugalde, VC Investor de Aso Ventures, Eider Sánchez, co-founder y CEO de Naru, y José Mari Gallastegui, también co-founder y CEO de Normo. Eskerrik asko irui mi esker, y espero veros pronto también. Eskerrik asko. Hasta la próxima. Esker.